FM 89.1, Radio Universidad. Continuamos en fase cero y bueno, atentos a lo que ha pasado durante estos días con las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires y también teniendo en cuenta que este último fin de semana, el viernes pasado, la corriente clasista y combativa con Juan Carlos Alderete aquí en el Partido de la Matanza hicieron la presentación de lo que puede ser la futura ley Techo, Tierra y Trabajo. Justamente por eso en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema con el diputado nacional. Gracias, diputado, por atendernos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está vos? Bien, bien. Bueno, este fin de semana hicieron una presentación en La Matanza, pero sería interesante que nuestra audiencia conozca cuál es el alcance de esta ley Techo, Tierra y Trabajo. Brevemente, este tiene un recorrido en una entrevista que tuvimos las organizaciones sociales en Bolivia con el Papa Francisco, donde él se refirió justamente a techo, tierra, trabajo para los que no tienen esa posibilidad y que han sido expulsados de distinta manera, y la desigualdad que se estaban produciendo era muy grande. Por lo tanto, también allí comenzó un recorrido, en lo cual ese recorrido, en una entrevista que yo tuve con él en el Vaticano en el 2016, justamente en ese abrazo que nos hemos dado, me dijo claramente que nunca deje de luchar por los más necesitados, por la clase social que yo pertenezco, y que no deje de luchar contra la pobreza y no deje de luchar contra el flagelo de la droga que hace tanto daño a la familia, a los jóvenes particularmente, ¿no? A partir de allí dijimos también no puede quedar en un eslogan, no puede quedar en una consigna, esto tiene que ser una política de Estado, porque todos sabemos que hay una crisis habitacional, y cuando hay una crisis habitacional es por falta de política del Estado, que no tiene intervención en el Estado directamente. Ante falta de eso, quería hacer un aporte humilde, que haya una política de Estado. Por eso ha sido en esta presentación de fin de semana que han intervenido también el ministro de la provincia de Buenos Aires, el Andrés Cuervo Larroque, intervino también en esta presentación el ministro de Acción Social, Daniel Arroyo, intervino también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y una cantidad de diputados de nuestro frente, del Frente de Todos, y diputadas también, en lo cual estaban totalmente de acuerdo de que esto se eleve al Congreso Nacional para su discusión. Y la sorpresa gratísima que hemos tenido este fin de semana es que también el bloque que es presidente José Luis Ramón de Mendoza también va a acompañar este proyecto de ley, y justamente si el bloque de Cambiemos que opusiera este proyecto de ley, los números dan exactamente para que esta ley se transforme justamente en ley, ¿no? Este proyecto en el recinto, porque todos sabemos que no hay una política de Estado para resolver el problema de la tierra para trabajar y para producir el trabajo, y también el techo, un pedacito de tierra para donde uno poder construir el futuro de nuestra familia, ¿no? Perfecto. Bueno, la ley principalmente, ¿cuáles son los principales puntos? Bueno, el tema del acceso a la tierra, la construcción de la vivienda, la generación de empleo, ¿qué es lo que está plasmado en los puntos de esta ley? En un relevamiento que mucho, que eso está en la fundamentación, justamente la tierra que está en manos del Estado, que son provinciales, municipales o nacional, allí se pudiera empezar a resolver este problema, justamente si hay una decisión política y si hay una política de Estado, ¿no? Justamente se habla de la construcción de 375.000 viviendas, que eso produciría por un tiempo muy largo, inclusive trabajo directo en la construcción, que sería 1.500.000 puestos de trabajo, e indirecto otra cantidad similar. Y se tendría que también ir a aquellos campesinos sin tierra, porque hay una ley aprobada, pero que nunca se ejecutó, nunca se promulgó, de agricultura familiar. Esto iría al encuentro, reivindicando esa ley que nunca se pudo promulgar y por supuesto nunca se ejecutó, ¿no? Alderete, ¿y el financiamiento para la puesta en marcha de esta ley, de dónde saldría? Una parte importante saldría del aporte extraordinario que prontamente se va a discutir en el recinto, porque ya más tardar el lunes sale el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que eso sea tratado en el recinto, en lo cual saldría una parte importante, que estamos hablando del 25% de ese aporte también iría a esta ley, no solo los fondos nacionales, sino también este aporte iría, el 25% de que se recaude de esos fondos, iría también para el plan Renova 1, Renova 2, y para la construcción de vivienda, ¿no?
Ujú. Bueno, y otra cuestión que es muy importante también a saber, que está sucediendo en toda la provincia de Buenos Aires, inclusive aquí en el Partido de la Matanza, en algunos predios también, es la toma de tierras. Sabemos que desde la organización social ustedes han trabajado mucho en este tema. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Porque veo que se genera una gran discusión social, ¿no? Está el vecino que trabaja todos los días y que no puede tener acceso al crédito para comprar su lotecito y hacer su casita, y por otro lado ve que muchas familias toman predios en otros lugares y esto genera cierto malestar en la sociedad. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto al tema? Mira, la gente es justamente inducida ante la necesidad y la situación que atraviesa ocupar un pedazo de tierra. Eso lo hemos hablado mucho con los ministros, con distintos ministros, justamente en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Eso se emparchó. Nosotros fuimos en busca de la solución, ese emparche salió y valió la pena, porque también se pudo regularizar la situación dominial de asentamiento y también se pudo regularizar la situación del traslado, algunas tomas que se han hecho de propiedad privada, justamente en tierra del Estado, donde se pudo integrar con la vivienda, no solo el pedazo de tierra para vivir, sino también en la construcción de vivienda, ¿no? En eso, por eso es que han intervenido, han apoyado tanto el ministro Andrés Cuervo Larroque como también Daniel Arroyo, y bueno, el presidente de la Cámara del Bloque, por supuesto, del Frente de Todo, porque entiende que es un aporte ante la falta de política del Estado, justamente para ir solucionando este problema. Sabemos y somos conscientes que no resuelve el problema de millones de argentinos y argentinas que viven en esta situación, pero es un comienzo, ¿no? Bueno, durante los gobiernos de Néstor y Cristina se había realizado una gran inversión en reconversión de villas y asentamientos. Digo, ¿cree que hay que continuar con estos programas, además del programa Procrear, que por ahí está apuntado más un poco al sector trabajador y a la clase media? ¿Hay que buscarle soluciones para todos los sectores? Hay que buscar esa solución y ese camino y esa es la vía. Lo único que no hemos logrado en ese momento también justamente una política de Estado. Sí había una decisión política, tanto del gobierno de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, porque todos saben inclusive la posición y la opinión política que teníamos nosotros en ese momento, que éramos muy críticos, pero sin embargo igual pudimos asentarnos a trabajar, porque el Estado, sin la presencia del Estado, es imposible. Se lo hace muy duro, porque ya es duro ir a ocupar un pedazo de tierra con carpa, con un pedazo de chapa, sin luz, sin agua, sin acceso. Es duro, durísimo vivir en esas condiciones, por lo tanto el Estado tiene que intervenir, ¿no? Bueno, en el marco de esta pandemia, ¿cómo se están cuidando los barrios, Alderete? Porque a veces parece digamos, que la ayuda no llega, o que la información no llega, o como que los chicos en los barrios o las familias viven dentro de una burbuja que está inmersa y fuera de lo que es el resto de la sociedad, ¿no? Nosotros pensamos inclusive que algunos opinólogos que salen permanentemente en los medios de comunicación masiva, es decir, que hablan sin conocer la realidad o esconden la realidad, porque justamente si no serían estas redes sociales, llámense Iglesia Católica, Iglesia Evangelista, Club de Barrio, Sociedad de Fomento, organizaciones sociales, sindicatos, que justamente están enfrente dándole la lucha a la pandemia, repartiendo alimentos para miles y miles de familias en todo el país. Justamente sería imposible poder combatir en esas condiciones los pobres, los barrios populares a la pandemia, ¿no? Bien, Alderete, ¿qué estaría faltando hoy en los barrios para estar más tranquilos? Y bueno, la gente tiene esperanza, la gente está ilusionada de lo que espera pasar rápidamente esta pandemia, para justamente, como dijo nuestro presidente Alberto Fernández, poner nuestra Argentina de pie. Tienen esperanza, siguen teniendo ilusión, siguen soñando, es decir, porque entienden de que no hay otra posibilidad, puesto de que esta pandemia, cuando comenzó el gobierno ya a querer implementar algunas de estas cuestiones para los más humildes, los más necesitados, vino la pandemia, ¿no? Que tanto daño nos está causando, porque no sabemos si hemos llegado ya al pico o estamos camino al pico, porque todos los opinólogos, los profesionales nos dicen justamente que a fines de octubre, principios de noviembre, esto seguramente se nos puede ir de la mano, ¿no? Me refiero a la pandemia. Sí, sí, por eso, como recomendamos siempre, hay que seguir con las medidas preventivas, con el aislamiento, con todos los protocolos necesarios, el distanciamiento para cuidarnos entre todos, ¿no? Esto me parece que tiene que ver con la solidaridad. Justamente lo que hemos vivido y lo que hemos pasado con el COVID-19, lógicamente en distintos organismos hace distinto daño, ¿no? Lo que hemos pasado con esto es muy durísimo, durísimo. En algún momento uno piensa que el virus nos lleva puesto, digo nos lleva puesto, nos lleva a la muerte, ¿no? Yo estuve a punto de internarme, inclusive en pocas horas, por suerte la atención médica ha sido precisa, rápida. Me he sentido un privilegiado, cosa que privilegio
que no tienen mis compañeros que yo represento, porque actué inmediatamente el cuerpo médico del Congreso Nacional, ¿no? Bueno, realmente en este marco de lo que usted señala, hay un dato que hay que contarle también a la audiencia, ¿no? Un hombre de las organizaciones sociales, de Gregorio de la Ferrer, del barrio María Elena, de allí del costado del Sanjón, hoy está en el Congreso de la Nación representando a sus vecinos y a sus compañeros de las organizaciones humildes, ¿no? Exactamente, por eso le decía a mis compañeros que muchas veces yo en medio de la enfermedad sentía una contradicción tremenda, porque yo tenía ese privilegio que en forma inmediata me hicieron el dicho, en pocas horas tuve resultado, que la atención del cuerpo médico del Congreso fue a la mañana, al mediodía, a la noche, en forma permanente, cosa que mis compañeros que justamente yo represento no tienen ese privilegio que yo he tenido, ¿no? Entonces entraba en contradicción en mi propia cabeza, ¿no? Y por eso es que le he pedido disculpas a todos mis compañeros y compañeras en todo el país, a todas las organizaciones, el acompañamiento que también estuve, pero que le pedía perdón porque tener este privilegio, ¿no? Bueno, pero desde el Congreso los está representando con este tipo de leyes, ¿no? Que beneficien a los sectores humildes también. Exactamente, pero bueno, también nosotros hemos hecho pequeño aporte justamente en la ley que prontamente se va a tratar en el recinto, que es el aporte extraordinario de grande fortuna, ¿no? Por eso también somos 15 los diputados coautores de ese proyecto. Bien, Alderete, le agradecemos muchísimo por compartir el aire con nosotros aquí en Fase Cero y será hasta la próxima oportunidad y muchas gracias por atendernos. No, al contrario, Eduardo, y tengo un gran recuerdo de vos hace muchísimos años cuando nos hacía nota en distintas rutas, en distintas luchas que hemos tenido, ¿no? Así que sos un periodista cabal que dice la verdad y que muestra la realidad. Así que te agradezco profundamente esta comunicación. No sé si merezca todos esos elogios, pero bueno, gracias, gracias igual, Alderete. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la próxima, Eduardo, gracias. Hasta luego. Bien, así hablaba con nosotros Juan Carlos Alderete, diputado nacional, dirigente de la corriente clasista combativa, y bueno, muy conocido por todos en La Matanza, inclusive desde aquellos años, 2000, 2001, en el gran piquete de Isidro Casanova, pidiendo mejoras para las escuelas de La Matanza y para los sectores más postergados. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.